Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este masterclass en línea de Simulia. Mi nombre es Oscar García, soy ingeniero de aplicaciones y especialista del área de simulación en diseño y manufactura digital. Y como cada jueves vamos a ver cómo emplear las herramientas para realizar sus diseños de una forma más rápida y eficiente. El día de hoy tocaremos algunos puntos o el tema central son referentes al análisis de elastómeros, conocidos como materiales hiperelásticos. Y el día de hoy nuestra agenda está compuesta de los siguientes puntos. Vamos a hablar un poco de qué son los elastómeros, por qué se utilizan los elastómeros dentro de la industria, cuáles son los objetivos del análisis por elemento finito para poder caracterizar estos materiales y evaluar estos productos. Vamos a ver cómo se hace el proceso de modelado de elastómeros. Vamos a ver también cuál es el proceso de la correlación, hacer las pruebas y cómo se hace la correlación, las pruebas físicas que se hacen para poder obtener los datos de las pruebas. Y vamos a ver en Abacus y voy a mostrar un caso donde van a intervenir diferentes no linealidades, incluyendo el tema del material. Y bueno, al final hablaremos un poco de los beneficios de utilizar estas herramientas para reducir los costos de prototipo y mejorar nuestros diseños. Entonces, entrando en el tema directamente, pues vamos a ver qué es un elastómero o el caucho, como también se conoce. El caucho pues, es un polímero elástico que surge como una emulsión, también es conocida como látex y se extrae de la savia de varias plantas, pero pues que también puede ser producido de manera sintética. Entonces, el caucho de cadenas de moléculas de polímeros, de tal forma que la estructura molecular, queriendo hacer una analogía, sería como un tazón de fideos que ustedes pueden ver del lado de la pantalla. Estas cadenas son cadenas largas, lo que permite que éstas se deslicen fácilmente una sobre otra. Ahora, para producir resistencia y durabilidad, eh, el proceso a través del cual se logra esto es a través de algo que conocemos como el vulcanizado. Entonces, una vez vulcanizado, el material se convierte, es un material polimérico elástico. Ese es en sí lo que significa eh, el caucho que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, la razón por la cual queremos modelar elastómeros es porque en la ingeniería y en la industria tiene infinidad de aplicaciones. Tenemos elastómeros en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, alta tecnología, productos de consumo, maquinaria, aplicaciones médicas, y se desarrollan diferentes aplicaciones como son suspensiones, neumáticos, empaques, bujes, soportes, sellos, entre cualquier cantidad de otros dispositivos. De tal manera que debemos de tener la capacidad de diseñar y simular todas estas condiciones y ser capaces de predecir la respuesta estructural, porque es importante para tener un diseño adecuado, poder reducir los prototipos, reducir los costos y todos los beneficios que con ello nos trae. Una de las limitantes en muchos modelos físicos es que no construir un prototipo a plena escala, es decir, construir un puente de suspensión, por ejemplo, solo para probarlo, pues por el costo que representa simplemente no es factible y no se justifica. ¿Qué esperamos de llevar a cabo de un análisis de elemento finito? Pues lo que queremos es tener una predicción, queremos predecir la respuesta de una estructura bajo condiciones de carga específica. También lo que queremos es ayudar a producir diseños adecuados y que cumplan con ciertos requisitos, normas, acciones. Y queremos utilizar herramientas virtuales pues, para reducir el costo de desarrollo de prototipos o en su caso asegurar la integridad
pues, de modelos que no existe justificación alguna para desarrollar un prototipo por las dimensiones y complejidad del modelo, ¿no? Para lograr estos objetivos tenemos que, como en cualquier caso, los objetivos, es importante definir de manera adecuada pues un modelo que sea debidamente simplificado, pero tomando en cuenta todos los detalles que sean necesarios para tener una representación bien definida del modelo real. Otro punto fundamental es la definición de las condiciones de borde, que involucra la adecuada aplicación pues, de las cargas o las restricciones al modelo y en su caso, por ejemplo, condiciones de contacto con otros, ¿no?, con los que pudieran estar involucrados y tener una adecuada evaluación del modelo. Y como uno de los puntos medulares, tiene que ver con el material. Entonces, tomando referencia otros materiales, por ejemplo, como el metal, que durante años o décadas se ha utilizado en la industria y se han desarrollado y se tienen cualquier cantidad de especificaciones de las propiedades mecánicas de muchos de ellos y se conoce el comportamiento de estos bajo muchas condiciones. Pero esta información y comportamiento pues no aplica para cierto tipo de materiales. Por ejemplo, si hablamos de un material espumado o un material como un elastómero, por ejemplo, ¿cómo encuentro estas propiedades del material? Difícilmente hay normas normas las hay, pero no hay estándares o handbooks que contengan información de estos. ¿Por qué? Porque el material espumado, vamos a decirle X, ¿no?, por darle un nombre, que utiliza en la empresa A, puede ser diferente que el material espumado X que se utiliza en la empresa B. Entonces, la única forma real de conocer las propiedades de ese material, pues no es otra más que hacer pruebas de laboratorio. Sin esta correcta descripción constitutiva del material en nuestro modelo, pues la mayoría de las veces no va a ajustarse al rendimiento real del material que estamos tratando de evaluar. Los elastómeros tienen comportamientos complejos bajo condiciones de carga y pueden presentar condiciones como creep bajo tensión constante, relajación de tensión bajo deformación constante, otros tipos de características, por ejemplo, los elastómeros disipan energía bajo condiciones cíclicas de carga y tienen una aparente deformación permanente después de ser descargados. Entonces, todas estas características se pueden capturar y poderlas introducir dentro de estas herramientas para poder evaluar el comportamiento más acercado a estos productos. Es importante recordar que las propiedades de los elastómeros son determinadas o se obtienen hasta que la pieza está manufacturada. Es decir, si yo analizo un sello o un neumático, pues tiene que ser a partir del manufacturado y sobre las muestras extraídas de estos productos es como se llevan a cabo las pruebas del material. Por lo general y por lo que comentaba, pues no existe un manual de propiedades de los elastómeros. Entonces, otro punto es que el lograr un modelado correcto y efectivo de estos elastómeros requiere de pruebas físicas y de estas hablaremos un poco más adelante para que vean cómo están clasificadas y cuáles de estas pruebas son las que se tienen que hacer para poder introducirlas dentro de nuestras plataformas. Voy a ir un poco al tema de lo que llamamos calibración y no es mi intención abrumarlos con tantas ecuaciones, lo único que quiero hacer es una comparativa y esta porción izquierda de la lámina muestra la calibración de un material que llamamos elástico lineal. Para los elastómeros, que están del lado derecho, es algo análogo, es un método similar para el tratamiento constitutivo, tiene su complejidad, pero es algo parecido. Entonces, si nos enfocamos en esta zona, aquí tenemos una representación analítica que vincula tanto las tensiones, aquí tenemos las tensiones, como las deformaciones. Y a esto le llamamos ecuación constitutiva.
esta relación también tenemos las tensiones y las deformaciones. Vemos estos parámetros que están aquí, que es nu y E para un material en particular. Esto no es otra cosa más que el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Y en esta gráfica, por aquí, lo que tenemos es una prueba, un test simple de tensión, y lo que vemos es un punto de puntos de esfuerzo versus deformación. Y lo que sabemos es que la pendiente de esta gráfica de deformación no es otra cosa más que el módulo de elasticidad. Entonces, de la prueba física y obteniendo estos parámetros, sabemos pues, que son la mejor representación de este material lineal. Entonces, cuando tenemos estos parámetros y teniendo esta ecuación constitutiva de propósito general, podemos obtener el comportamiento de cualquier material que tenga un comportamiento elástico lineal. A lo que quiero llegar es que para los elastómeros es algo similar, un tanto más compleja o complicado, porque la curva de esfuerzo y deformación que se obtiene de la prueba no es tan simple. La deformación que podemos ver aquí es muy grande para pequeños niveles de tensión. Entonces, algunos materiales como son los elastómeros, polímeros, gomas, que involucra pues, neumáticos, calzado, mangueras, sellos, materiales biológicos, por ejemplo, arterias, músculos, etcétera, y algunos otros dispositivos, pueden estar sometidos a grandes deformaciones, grandes porcentajes de deformación, sin presentar deformaciones permanentes, ¿no? Siendo clasificados de esta manera como materiales hiperelásticos. Entonces, la hiperelasticidad no es otra cosa más que la capacidad de un material para experimentar deformaciones elásticas grandes. 20%, 50%, 600%, ¿no? Debido a estas cargas pequeñas, sin perder sus propiedades originales. Entonces, un material hiperelástico tiene un comportamiento no lineal, el cual significa que su respuesta a la carga no es directamente proporcional a la deformación, como lo veíamos en la imagen del lado izquierdo. Y obviamente la ecuación constitutiva es un poco más compleja y se determina en base a lo que le llaman potenciales de energía de deformación, que se define como energía de deformación que está almacenada en el material por unidad de volumen, ¿no? Y es una función de la deformación en un punto del material. Al final, lo que permite Abaqus es evaluar estos materiales hiperelásticos, su comportamiento de forma automática. Y lo que crea es una serie de curvas que me permiten determinar qué modelo de material es el más adecuado. Existen diversos por diferentes constantes para diferentes porcentajes de deformación y en algunos casos algunos modelos son mucho más precisos que otros. Entonces la herramienta me permite hacer una selección y determinar cuál es el más adecuado y es algo que veremos un poquito más adelante. Ahora, imaginemos que como ingeniero tienes que hacer un modelo con materiales hiperelásticos, simular un modelo de goma, un elastómero, y aquí existen una serie de gráficos que muestran las pruebas que se tienen que llevar a cabo. En realidad solo requiero de 4 pruebas y en su caso 3. Una que llamamos prueba uniaxial, una que llamamos prueba biaxial, otra que llamamos una prueba planar y otra que es volumétrica. Estas son pruebas estandarizadas y ahora les voy a mostrar unos videos de cómo se extrae esta información. Ahora, si el material es incompresible o muy cercano a serlo, entonces no se requiere esta prueba de compresión volumétrica. ¿Qué significa que sea incompresible? Por ejemplo, un elastómero es fácil de estirar, pero es sumamente difícil comprimirlo. Por eso es que se dice que es incompresible. Es decir, en tensión tiene una rigidez baja, pero en compresión hidrostática tiene una rigidez muy alta. Entonces, de esta manera, como resultado, algunas pruebas son equivalentes, de tal manera que la prueba uniaxial de tensión es equivalente a la biaxial en compresión. Entonces, pues únicamente se lleva a cabo una prueba. En el caso de compresión uniaxial, equivalente a
la biaxial de tensión. Entonces se lleva solo una prueba. Y la tensión planar es equivalente a la compresión. Es decir, son equivalentes porque los resultados de todas las pruebas van a ser muy similares. Entonces por eso se llevan a cabo o se reduce la cantidad de estas pruebas. El procedimiento utilizado es hacer pruebas del material, de esta información que se obtiene basado en los diferentes tests. Después se hace algo que llamamos ajuste del modelo del material. Y por último, se hace la simulación del espécimen para hacer la correlación. Lo que muestro en esta lámina son una serie de videos que muestran el proceso para hacer la adquisición de datos dentro de las pruebas de laboratorio. Entonces se captura cierta información de la probeta, se hacen, como están estandarizadas, basadas en algunas normas, se hacen los cortes de las probetas y se toma, por ejemplo, el ancho, la altura, el espesor del espécimen, la distancia original de la muestra y se comienzan a hacer la grabación de datos. Entonces, en este caso se hacen 4 diferentes niveles de deformación. Tengo un primer nivel de deformación, un segundo nivel de deformación, tercer nivel de deformación, cuarto nivel de deformación, y para cada uno de ellos pues se obtiene una gráfica de esfuerzo de deformación que me permite evaluar el comportamiento del elastómero. Y entonces, entre ciclo y ciclo nos vamos entrando al territorio de deformación y entonces es mucho más rígido llegar a estas zonas que en los ciclos anteriores. Entonces podemos ver que en la carga inicial se requiere más fuerza, ¿no?, que en los ciclos posteriores. Entonces al terminar se utiliza esta información para postprocesarla de diferentes maneras, pero hay que tomar algunas consideraciones dependiendo del tipo de análisis que vayamos a llevar a cabo. Entonces, en muchas ocasiones no es necesario introducir al software toda la información que ustedes ven aquí postprocesada como parte de la prueba, sino únicamente se utilizan algunos lineamientos. Por ejemplo, si el foco del análisis es examinar la primera deformación, aquí tenemos la gráfica, la primera deformación de la parte del elastómero, entonces se debe usar la primera curva de esfuerzo de formación del material probado, que es lo que ustedes pueden ver. Entonces, este podría ser el caso cuando se examinan las tensiones experimentadas al instalar una pieza por primera vez, pero que es de una sola aplicación, ¿no? Ahora, si el objetivo del análisis es entender la condición estructural típica de una pieza que está en servicio, entonces usar la gráfica de esfuerzo de formación derivada de los ciclos hasta que es estable, o sea, esta porción, y deberíamos de poder extraer una porción de esta gráfica. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo del producto que vamos a fabricar, pues es la información que vamos a utilizar de las pruebas para poder hacer la simulación. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy considerando información adicional que únicamente me lleva tiempo postprocesarla, pero que en realidad en el proceso de cálculo ni siquiera la voy a tocar. Entonces, también es importante que si sabemos que la pieza va a experimentar pues, porcentajes de deformación pequeños, por ejemplo 20%, 40%, pues a lo mejor no es necesario introducir hasta el 400% que tenemos de información del material. Entonces va muy de la mano del objetivo que va a tener el producto que se va a utilizar en campo. Bien, para finalizar con todo este proceso de dónde se obtiene la información, etcétera, vamos a hacer una breve demostración de cómo se extrae dentro de
Abacus. Aquí tenemos la plataforma de Abacus. Si bien si han trabajado con herramientas de diseño, pues tenemos algo que llamamos el árbol de historia, que pues en lugar de contener operaciones a través de la cual se fabricó el modelo, pues lo que contiene son las características del análisis. Y lo que primero vamos a hacer es caracterizar este material basado en pruebas experimentales. Entonces, yo aquí tengo ya un, porque este componente está hecho precisamente de un material hiperelástico, y esto es un metal, y entonces aplico una carga y veo cómo se comporta este elemento bajo ciertas condiciones. Pero el proceso de la caracterización del material se hace de la siguiente manera. Voy a crear aquí un material que le voy a llamar hiper. Aquí voy a seleccionar el modelo del material que voy a utilizar. Si bien existe una gran cantidad de modelos matemáticos para representar prácticamente cualquier comportamiento del material, tienen propiedades elásticas, plásticas, daño, si es que yo quiero ver cuando el material eh, llega a un punto de fractura, donde hay propagación de la fractura, donde hay o a lo mejor ya hay de laminación o algún otro fenómeno, lo puedo evaluar con diferentes propiedades de los materiales. Entonces, en este caso, se trata de un material hiperelástico y les comentaba que esto está basado en o está descrito en términos de los potenciales de la energía de deformación. Y aquí viene cualquier cantidad de modelos matemáticos o modelos teóricos que representan el comportamiento de estos materiales hiperelásticos. Entonces, si yo selecciono alguno de ellos, por ejemplo, Moni Rivlin, pues me va a pedir una serie de coeficientes que existen forma de hacerlo de manera manual, o si bien tengo las pruebas físicas, entonces podría obtener estos coeficientes directamente. Ahora, como no sé cuál es el modelo teórico que mejor representa las pruebas que yo tengo, entonces aquí lo voy a dejar sin selección y voy a seleccionar, por ejemplo, la prueba uniaxial. Esta prueba uniaxial se tuvo que hacer a través de una prueba de laboratorio. Selecciono la prueba. Aquí tengo los datos de la tensión y la deformación. Voy a agregar otra de las pruebas, es la prueba biaxial. Voy a hacer exactamente lo mismo, la voy a traer. Y por último voy a traer la prueba planar. Listo, tengo las tres eh, pruebas cargadas. ¿De dónde salió esto? De aquí, ¿no? De estas pruebas tengo la uniaxial o la tensión simple, la planar y la biaxial. Entonces, esos datos son la captura de, de esas pruebas. Entonces, lo que voy a hacer es eh, aceptarlo. Aquí tengo el material y lo que voy a hacer es una evaluación. Entonces, en la evaluación le voy a decir que la información que tengo pues, es de las tres pruebas. Aquí, pues, como no tengo valores negativos, lo voy a poner en 0. Y aquí tengo los, la descripción de los materiales basados en la energía de deformación. Voy a seleccionar, por ejemplo, Ogden y Geon, por ejemplo. Puedo seleccionar todos. Lo que va a hacer el sistema es obtener los coeficientes basados en las pruebas físicas para cada uno de estos modelos teóricos. Y lo que voy a hacer es aceptarlo. Entonces el software empieza a hacer esta evaluación y va a arrojar una serie de gráficas que van a permitir determinar cuál es el mejor modelo para este. Entonces, por ejemplo, para Ogden tengo los coeficientes, aquí están,
lo único que tendría que hacer es copiarlos y pegarlos, y es estable para todos los niveles de deformación. Y tengo, por ejemplo, para Gio, también tengo los coeficientes C10, C20, C30, ¿no? C1, 11, 21, etcétera. También es estable para todos los para todas las deformaciones o todo el rango de deformaciones, de tal manera que aquí aparecen todas las gráficas. Únicamente voy a tomar esta como referencia y podemos observar que la prueba física, es decir, la información de la prueba física es la gráfica que está en color rojo. La color azul es el modelo teórico que yo seleccioné de Ogden y tengo el de Gion, que es la verde. Si podemos observar, la que mejor se ajusta a las condiciones de tensión de formación es el modelo de Ogden. Entonces podría evaluar otras teorías y ver si hay alguno que se ajuste mejor. Pero para el caso voy a seleccionar este y voy a descartar el de Gion como el modelo que voy a utilizar para mi análisis. Entonces, básicamente lo único que tendría yo que hacer aquí es, por ejemplo, aquí tengo las pruebas de Ogden, que son estas tres. Tengo los tests y lo que voy a hacer es graficarlo. Entonces, aquí puedo hacer cualquier cantidad de cosas simplemente para ajustar el modelo y ver un tema de visualización donde pueda ver las gráficas de mejor manera. Esto lo puedo acomodar en la zona gráfica y pudiéramos hacer algunos ajustes visuales donde aquí tengo las mismas gráficas. Voy a quitarle algunos datos para que no se vea mucho texto. Planar, uniaxial, y entonces pueda yo ver, por ejemplo, únicamente, lo voy a poner un poquito más grueso, voy a seleccionar el planar y en lugar de que sea azul lo voy a poner en verde, lo voy a poner un poquito más grueso, y el uniaxial también voy a tomar un color que sea rojo, simplemente es para diferenciar cada una de las pruebas. Y vamos a seleccionar las pruebas físicas, nada más para ver dónde ajusta. Entonces tenemos la biaxial y en lugar de que veamos la línea, voy a ver una serie de puntos. Lo vamos a poner en azul. La planar, voy a quitar la gráfica, solamente voy a dejar los puntos en color verde. Y por último vamos a seleccionar esta que es roja, vamos a poner otros puntos y listo. Entonces podemos ver que la azul es el modelo numérico que yo seleccioné o el modelo matemático y los puntos representan la prueba física. Entonces, con esto podría yo decir, bueno, este modelo teórico que estoy seleccionando es el adecuado para representar el comportamiento del material. De tal manera que lo único que tendríamos que hacer es que en el modelo aquí están los coeficientes, estos tendría que copiarlos, ¿no? Tengo mu, alfa y d, ir al material, seleccionar, en lugar de estas pruebas, seleccionar el modelo de Ogden, basado en los coeficientes, y podría yo meter esos datos directamente. Ese sería el proceso de calibración. Ahora, voy a mostrar algunas características de este modelo que en realidad pareciera muy simple. Un par de piezas, este es un material hiperelástico que pues, precisamente contiene esas características. En este un modelo de Moni Rivlin
con estos coeficientes obtenidos de la misma manera del proceso de calibración, y tiene algunas condiciones como es una carga, pero al ser un modelo hiperelástico, este material se va a ir, se va a deformar, y conforme se deforme puede cambiar su orientación, y entonces esto cambiar la dirección del movimiento de este elemento. De tal manera que existe un valor de fricción entre el tubo y el material hiperelástico, y debido a la carga, pues esto se va a ovalar, pero también sufrirá un proceso de desplazamiento hasta llegar al tope. Entonces, no se trata de un análisis estático no lineal, sino se trata de un análisis dinámico por el efecto que tiene la carga sobre el producto. Lo único que tengo aquí es un par de condiciones adicionales que representan que este componente está fijo, y represento la simetría simplemente para reducir los tiempos del cálculo. Entonces, el Abacus me permite desarrollar cualquier cantidad de pasos. ¿A qué me refiero con pasos? Probablemente yo aquí aplico una carga, pero después de un tiempo la remuevo y necesito ver cómo este producto pudiera regresar a su posición original, o en su caso, que la carga pudiera estar aplicada en otra dirección. Entonces, puedo generar cualquier cantidad de procesos para obtener algún parámetro en particular. Entonces, los steps me permiten hacer análisis que llamamos estáticos generales, que representan pues, todo lo que tenga que ver con linealidad, no linealidad, tanto estática como dinámica, pero vienen o pueden existir modelos más complejos como dinámica explícita, que se puede utilizar para cálculos de impacto o de crash o de caída o de formado de metales. Entonces, las posibilidades de análisis son sumamente amplias. Entonces, viendo los resultados sobre este componente, podemos ver gráficamente el gran porcentaje de deformación que sufre, de desplazamiento y de deformación que sufre el componente. Voy a activar unos visualmente que podamos ver el puro modelo. Ahí está. Y entonces su posición inicial podemos ver cómo se empieza a desplazar, se empieza a deformar el material. Hay un tema de contacto entre el elastómero y, el poste, y la cantidad de desplazamiento y deformación que sufre el componente. Entonces, hay un ovalamiento en esta sección, hay un desplazamiento entre los elementos de manera importante, y las condiciones en el cambio de contacto pues generan debido al, al movimiento que produce la carga aplicada sobre el elastómero. Entonces, sobre ello pues, se puede obtener mucha información, o puedo ver algún tema en particular, como pudiera ser las presiones de contacto que se van generando sobre el componente. Gráficamente ahorita lo mostramos, pero el elemento toca esta sección en algún punto, pero también hace contacto con la base del tubo, y no se alcanza a apreciar a menos que voy a mover esto. Entonces el componente entra en contacto también con esta sección del poste. Entonces, resolver esto mediante Abacus es simple, porque tiene pues, algoritmos muy poderosos para resolver temas de no linealidades geométricas, no linealidades del material y no linealidades del contacto. Bien, prácticamente nuestra presentación llega a su fin.
El objetivo era pues mostrarles de manera general cómo es que la plataforma maneja estos materiales hiperelásticos, qué condiciones deben tener, qué pruebas se deben de llevar a cabo y cómo postprocesar esa información para poder introducirla dentro de nuestras herramientas, pues para poder obtener información valiosa para tomar decisiones sobre el desarrollo de un producto en particular.